Hola, muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio y nos miran, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir la palabra de Dios en este día domingo. Reciban un fuerte saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en diferentes partes de este mundo, en Centroamérica, en Sudamérica, aquí, ¿verdad? En la ciudad en la Ciudad de México, y desde aquí, desde Los Ángeles, California, en la ciudad de Commerce estamos, ¿verdad? En este hermoso día vamos a compartir la palabra de Dios, hermanos de Peniel. El mensaje de este día le hemos titulado Dios ha hablado por su Hijo. Y el mensaje de este día, ¿verdad? Lo encontramos en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Los que tengan su Biblia por allá vayan buscando, ¿verdad? Esta cita bíblica, el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo del 1 al 2. Vamos a empezar a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hermosa mañana, Señor, venimos a alabar y a glorificar tu nombre, Señor. Venimos, Señor, a escuchar tu palabra y a exponer tu palabra, Señor. Tu palabra dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. Tu palabra nos dice, bienaventurado el que lee, pero también bienaventurado el que escucha tu palabra, Señor, porque tu palabra es digna de ser recibida por todos, Señor. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de escucharla, Señor. Ayúdanos a no solamente ser oidores de tu palabra, Señor, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, ponemos este momento, Señor, en tus manos y que seas tú guiando y seas tú hablando a través de tu santo y de tu bendito Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que Dios habla y que Dios ha hablado a través del transcurso de los tiempos y de las edades. El autor de Hebreos empieza la epístola diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En lo particular me gusta un pasaje de la Escritura que nos dice, ¿verdad?, que el que hizo la boca no va a hablar, y el que hizo los ojos no va a ver. La palabra de Dios dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y también de muchas maneras. Si usted ha leído la palabra de Dios o si usted ha escuchado la palabra de Dios, se va a dar cuenta que el Señor desde el Antiguo Testamento Dios le había hablado a su pueblo. Es muy interesante leer y comprender que Dios utilizó a hombres que en la Biblia se conocen como profetas, y que Dios le envió a esos hombres a su pueblo llamado Israel para que les hablara y les dijera el plan, el propósito, y que les hiciera entender el amor que Dios les tiene. Envió a profetas, otra manera de cómo Dios hablaba en el Antiguo Testamento, y aún en este tiempo también lo hace. Él hablaba a través de sueños, a través de visiones, a través de ángeles. Él enviaba para tener esa comunión, porque Dios anhela que nosotros tengamos una comunión íntima con Él. Es por eso que el Evangelio no es una religión. ¿Por qué? Porque en la religión nos ponen a hacer esto para poder llegar a alcanzar a Dios. Y nos dicen, tú tienes que pagar esto, tú tienes que hacer esto, tienes que vivir de esta manera. Pero la palabra de Dios nos enseña que el Evangelio es una comunión con Dios. Y Dios quería tener esa comunión con su pueblo. Por eso dice que le habló de diferentes maneras en otro tiempo a los padres por los profetas.
Dios en cierta ocasión hasta utilizó un burro para hablarle a un hombre llamado Balaam. Dios ha hablado de muchas maneras, pero dice la Biblia, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? La palabra de Dios nos enseña que su Hijo es Jesucristo. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor, ¿verdad?, es el que nos ha hablado en estos postreros tiempos, en estos últimos tiempos. Nos ha hablado a través de su Hijo llamado Jesucristo. El Señor, ¿verdad?, en cierta ocasión cuando vino a este mundo, la palabra de Dios nos habla en el libro de Mateo capítulo 23, 37. El Señor derrama su corazón por su pueblo Israel y le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El Señor mirando a su pueblo llamado Jerusalén y le dice, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? ¿Por qué? Porque si usted lee la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, nos habla de un hombre llamado Zacarías, que el pueblo de Israel estaba perdido, estaba haciendo las cosas que a Dios no les agradan, estaban quebrantando sus mandamientos. Y el Señor envía al profeta Zacarías y le dice, ve, háblales y diles. Y el Señor les habla y les dice, saben, ustedes mataron al profeta Zacarías entre la entrada del templo y el altar. Porque Zacarías empezó a hablar y les dijo, saben, la palabra de Dios dice que no deben robar y ustedes están robando. La palabra de Dios dice que ustedes deben amarse los unos a los otros y ustedes se odian. Y dice la palabra que esa palabra del profeta Zacarías no tuvo cabida en el corazón del pueblo y se enojaron los líderes de Israel, lo agarraron y lo mataron. Y fue su sangre. Y él dice una palabra muy fuerte y dice, Jehová Dios lo vea y Jehová Dios lo demande. Por eso es que el Señor Jesús cuando vino a esta tierra les dice, ¿saben cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? Mas ustedes no quisieron. Los hombres que se enfrentaron al Señor Jesucristo eran hombres que conocían la palabra de Dios. Hombres que habían leído, habían escudriñado la palabra de Dios, pero no podían ver al que tenían enfrente. Y el Señor les tiene que hablar en el libro de Mateo capítulo 21 versículo 33 y les dice, a través de una parábola es una enseñanza, una ilustración. El Señor le dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Dice el 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. El Señor le habla y le dice, había un hombre, un jefe de familia, que tenía un terreno y lo dio en renta. Y le dijo, ¿saben qué? A unos hombres le dijo, ¿saben qué? Miren, aquí está la tierra, aquí está todo, aquí está el lagar, aquí está la viña. Cultívenla, cuídenla de ella, yo me voy lejos. Y la palabra de Dios dice que llegó el tiempo cuando esa viña empezó a dar su fruto. Y el dueño de esa viña se acordó y dijo, ¿saben? Ya es tiempo de que yo vaya a ver los frutos, para que nos repartamos los frutos. Porque dice la palabra de Dios que Dios es un Dios justo. Dice, ellos trabajaron, merecen una parte. Yo soy el dueño de la viña, merezco también una parte. Y envió a sus labradores y les dijo, ¿saben qué? A sus hombres dijo, vayan y recojan los frutos que me pertenecen. Miren lo que dice el versículo 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otros apedrearon. ¿Qué actitud tomaron estos hombres? Vieron que venían los trabajadores del dueño y se enojaron. Dijo, ya vienen a robarnos nuestros frutos, ya vienen a quitar nuestros trabajos. Apedrémoslos para que se vayan. Golpeémoslos.
Y dice la Biblia, a otros mataron. Y es exactamente, amados hermanos y amigos que nos escuchan, es exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando Dios mandaba a sus profetas para que les hablase, para que ellos entendieran el amor de Dios, ellos se enojaban y los apedreaban. ¿Por qué? Porque los reyes del pueblo de Israel estaban viviendo en una idolatría, estaban viviendo en un pecado, estaban viviendo conforme a su pensamiento y no conforme a la palabra de Dios. Creo que eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Ellos habían quebrantado y ellos no querían hacer caso a lo que Dios nos decía. En cierta ocasión un pastor me platicó y me dijo, a veces Dios tiene que llamarnos la atención, así como un niño que tuvo un problema, un accidente y su mamá estaba herida en el carro y él se paró a la orilla del carro y nadie le hacía caso, él gritaba y no se paraban, se pasaban de largo. En la desesperación este niño agarró una piedra y el primer carro que se apareció se la aventó y le estrelló el vidrio, su parabrisas. El hombre enojado se bajó y dijo, ¿qué hiciste? Y dice, perdóneme, Señor, en mi desesperación, nadie me está escuchando, yo estoy hablando y no me quieren escuchar. Tuve que quebrar su vidrio para que me ayude a sacar a mi madre que está atorada aquí. Tuvimos un accidente. Muchas veces Dios tiene que llamarnos de esa manera. Dios tiene que llamar nuestra atención porque no queremos escuchar. Y es por eso que el Señor, sigamos leyendo en el versículo 36, dice, el Señor envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Mire qué terrible, qué actitud tenemos como seres humanos. A veces Dios nos habla a través de nuestros padres. Mira, hijo, no hagas eso, te va a ir mal. Y a veces el orgullo del hombre dice, a mí no me importa lo que mi padre me diga, a mí no me importa lo que mi esposa me diga, yo voy a seguir mi vida. En cierta ocasión escuché a una joven que dijo, yo voy a hacer mi vida un papalote y lo voy a echar a volar y no me importa. El Señor nos habla y dice, ¿verdad? En el 37 dice, finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los ladrones cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole echaron fuera de la viña y lo mataron. Mataron al heredero. La actitud, mire hasta dónde llega el pecado en la vida del hombre. La palabra de Dios dice que el pecado, ¿verdad?, es todo aquello que le desagrada a Dios. Es todo aquello que va en contra de la palabra bendita del Señor. No hay pecado más grande, no hay pecado pequeño. La palabra de Dios dice que pecado es pecado delante de los ojos de Dios y Dios lo castiga. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero quiero decirte que no te vamos a dejar ahí, porque la palabra de Dios dice, más la dádiva, más el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Estos hombres mataron al hijo del dueño de la viña. Y fue literalmente el pueblo de Israel cuando el Señor nos ha enviado a su Hijo Jesucristo. Ellos lo mataron. Ellos lo clavaron en un madero. Ellos le clavaron una corona de espina. Lo sacaron fuera de su viña y lo pusieron en el monte Calvario y lo exhibieron públicamente. Y el Señor en su palabra dice que Él no abrió su boca, sino al contrario, Él como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Enmudeció por amor a su pueblo, porque Él sabía que el hombre no podía salvarse por sí mismo. Nuestras buenas obras no son suficientes delante de los ojos de Dios. Tenía que venir Él a morir por nosotros. Y esa es la parábola, pero el pueblo de Israel no entendió y no quiso entender y no quiso escuchar la voz del Hijo de Dios. Ahora ha llegado el tiempo, dice la palabra, el escritor de Hebreos. Ahora dice, ha llegado el tiempo que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Y me van a decir, amigos que me escuchan, pero ¿qué es lo que Dios me ha hablado? ¿Qué es eso que tanto quieres que escuchemos de parte de Dios?
Lo que Dios me ha puesto en este día para hablarte es el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que Dios ha hablado en este tiempo. El Evangelio, me vas a decir, yo he escuchado a esos evangelistas, pero ¿qué es Evangelio? La palabra de Dios dice que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que el Evangelio, ¿verdad?, es que Cristo vino a esta tierra, que nació de una mujer, que creció, que predicó la palabra de Dios y también que murió en una cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Es lo que Dios ha hablado. Es lo que el Señor y los profetas anunciaban, que iba a venir alguien. Que iba a venir alguien a derramar su vida por nosotros. Que iba a venir alguien que nos iba a venir a buscar. Porque la palabra de Dios dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me gusta cómo habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1. Vayamos al libro de Romanos capítulo 1. Dice la palabra de Dios, mire lo que el apóstol Pablo dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese es lo que el Señor ha hablado, es el Evangelio. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y yo meditaba en eso en mi corazón y decía yo, el Evangelio es poder de Dios. Y Dios habló a mi corazón el día, ¿verdad? Hace 3 días cuando estaba yo meditando en esto. Tuve que salir a una tienda y miraba yo esa línea. Creo que ustedes a través de esta contingencia se ha formado en una línea manteniendo los 6 pies de distancia. Y yo estaba en esa línea parado, haciendo línea cuando escuché detrás de mis espaldas a alguien que decía, ¿te acuerdas de este amigo? ¿Te acuerdas de este conocido? Él era un hombre muy rebelde, era un hombre muy perdido, le golpeaba a su esposa, golpeaba a sus hijos. Pero ¿sabes qué? Y estaba yo como no queriendo escuchar, digo, bueno, ¿qué pasó con este hombre? Y él dice, ahora dice que ya anda en los caminos del Señor. Cuando escuché eso, el Señor habló a mi corazón y dije, oh, este hombre ha conocido a Jesús. Este hombre ha escuchado lo que Dios ha hablado por medio de su Hijo. Y me puse atento y dije, ¿qué es lo que está pasando? Cuando esa mujer empezaba a hablar y decía así, pero ¿sabes qué es lo importante? Dice, ¿sabes qué es lo que realmente me ha conmovido? Lo que realmente me ha conmovido es que ese hombre ha cambiado. Es que ese hombre tenía unas bocinas grandotes, cada domingo tenía party, había cerveza, había mujeres, había un escándalo en su casa. Pero ¿sabes qué? Yo con mis propios ojos miré que ese hombre agarró esas bocinas y las vendió. Y ahora lleva una Biblia bajo su brazo. Y ha cambiado con su esposa, ha cambiado con sus hijos. Y ahí es donde la palabra de Dios dice, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es lo único que tiene el poder para cambiar a ese hombre que toma, que se emborracha. El Evangelio es el único que tiene el poder para romper esas maldiciones que hay en la vida del hombre. El Evangelio es el único que tiene el poder para sanar a los enfermos. Ese es el Evangelio que el apóstol Pablo, por eso el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo. Si tú te avergüenzas es porque no has conocido el poder del Evangelio de Cristo. No hay nada imposible para el que cree, dice la palabra de Dios. En esta mañana mi oración es que tú escuches lo que Dios nos habla a través de su palabra. El Evangelio es el que tiene poder para hacer que ese hombre que ve pornografía ya no la mire más. El Evangelio es el que tiene el poder para que tú ya no camines en adulterio. Porque con tus propias fuerzas jamás lo vas a poder hacer. Porque la palabra de Dios nos enseña que el que hace pecado es esclavo del pecado. Y dicen los profetas, ¿verdad?
Aunque te laves con lejía, aunque te laves con el mejor jabón, nunca vas a poder escapar de tu pecado. ¿Por qué? Porque el pecado está enfrente de ti o enfrente de mí. Es lo que la palabra nos habla y nos dice. Escucha la voz de Dios que te dice, ven y conoce mi evangelio. Mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1, versículo 18. Veamos lo que el Señor nos habla en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Miren lo que dice. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa el pecado o la maldad que hayas cometido. Quiero decirte con todo mi corazón que el Señor te puede perdonar, porque el Señor a mí me ha perdonado. Porque yo no soy mejor que tú o que nadie. Yo también soy un hombre falible, un hombre que se equivoca, un hombre que comete situaciones. Pero la palabra de Dios dice, venid, dice el Señor, y estemos a cuenta. No importa, amigo, que me escuchas a través de este medio. No importa el pecado que tú hayas cometido. No importa si tú vienes a Cristo y entregas tu vida a Él. Él tiene el poder para perdonar y limpiar tu pecado y tu maldad. Y sabes que no tienes que pagar, no tienes que merecerlo, solamente tienes que creerlo, porque Él ya pagó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario nos está hablando y Él abre sus manos y dice, ven, yo te quiero abrazar, ven, yo te quiero perdonar, ven, escucha mi evangelio, ven, escucha mi hijo. Ese es el anhelo del corazón de Dios, que conozcas a aquel, al autor de la vida, aquel que entregó su vida para poder darnos vida en abundancia. Ahora, el libro de Hebreos también nos da una advertencia si tú no quieres escuchar la voz de Dios. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 25. Dice la palabra de Dios, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. El autor de Hebreos le dice a los hebreos, a los hombres que conocían las promesas de los cuales eran el pacto y la misericordia, le dice, mirad, poner atención, que no desechéis al que habla. Aquellos hombres antiguos desecharon al Señor y saben que fueron traspasados de muchos dolores. Tú cuando no quieres escuchar la voz de Dios, desgraciadamente tienes que sufrir las consecuencias del pecado. Tú cuando el Señor te dice, ¿sabes qué? Ya deja de engañar a tu esposa con esa mujer. Y tú, dice la palabra de Dios, no cometerás adulterio. Y tú estás que quieres hacerlo, que quieres hacerlo. ¿Sabes? Viene el divorcio y destruye a tu familia. Tus hijos sufren, tu esposa sufre, tú sufres. Puede ser momentáneo ese placer, pero ¿qué más adelante? O cuando tú no quieres, jovencita, escuchar a tu mamá que te dice, cuídate, no tengas relaciones sexuales, obedece a Dios, guárdate para tu matrimonio, y tú y vas y lo haces. El día de mañana sales embarazada, tienes dolores, sufres remordimiento. Es la consecuencia porque el pecado no puede pasar por alto. Dice la Biblia, porque ciertamente tu pecado te alcanzará. Es lo que Dios quiere, que tú escuches lo que te está diciendo en esta mañana. Te está diciendo, hijo mío, arrepiéntete, vuélvete a mí. Yo tengo cosas buenas para darte. El profeta Jeremías dice, ¿verdad?, que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Que Él tiene pensamientos de bien, que Él tiene caminos preciosos para tu vida y para la mía. Pero si tú escuchas la voz de Él. Ahora, si atendemos la voz de Dios, ese es otro lado. ¿Qué va a pasar?
Pero si atendemos la voz de Dios, nos esperan muchas bendiciones. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que la obediencia al Señor acarrea bendición. Cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú dices, Señor, yo levanto mi mano, yo quiero venir a ti, yo quiero, cámbiame. Dios tiene el poder para cambiarte. Lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con el pastor mío, lo ha hecho con mis hermanos, lo hace con mi familia, lo ha hecho con mi padre. Ese es el poder del Evangelio. Quiero decirte en esta mañana que si tú quieres escuchar esa voz, tú puedes aceptarlo y recibirlo en tu corazón. Me podrás decir, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? La palabra de Dios dice que el Evangelio se recibe por fe. El Evangelio es un regalo, es esa gracia que tú y yo no merecemos, es esa gracia que llena nuestros corazones y nos da vida y vida en abundancia. ¿Quieres recibir esa gracia? ¿Quieres recibir ese perdón? Quiero decirte que la invitación está en el aire en esta mañana. Quiero hablarte, no deseches el Evangelio de Dios. Acércate a Él porque Él tiene el poder para ayudarte. Quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Quiero que cierres tus ojos ahí donde tú estás y repitas conmigo esta pequeña pero poderosa oración. Y le digas al Señor Jesús, Señor, en esta mañana, Padre, yo vengo delante de tu presencia. He escuchado la voz de tu Hijo que me está hablando. Y yo quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre. Yo creo que viniste a morir a la cruz del Calvario por amor a mí y por amor a mi familia. Abre mi corazón, Padre. Perdona mis pecados y mis ofensas delante de ti. Ten misericordia, Señor, y ayúdame, Padre, porque lo necesito. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca, Señor Dios, lo borres jamás. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, amigo, que me escuchas, quiero invitarte, ¿verdad?, a que visites nuestra página de internet. Si tú tienes una petición de oración, envíala, deja un comentario ahí. Y mis hermanos y tu servidor vamos a estar orando y pidiéndole a Dios para que te ayude. Como decía, ¿verdad?, toda la información de nuestra iglesia está en nuestra página de Facebook. Nos encuentras como Iglesia Peniel. Toda la información, los teléfonos de nuestra iglesia están también en la página. Queremos saludar especialmente a los hermanos de Veracruz que nos sintonizan. A los hermanos, ¿verdad?, que están en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. También queremos saludar de parte del pastor Antonio y de su servidor a todos nuestros vecinos, a los hermanos, ¿verdad?, que están aquí alrededor nuestro de la ciudad de Commerce, la ciudad del comercio. Queremos saludar a Long Beach, queremos saludar, ¿verdad?, al este de Los Ángeles, a los pastores que nos sintonizan, reciban un fuerte abrazo, unas bendiciones de parte del Señor Jesucristo a este lugar, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir en este momento saludando también, hermanos. Quiero que ustedes, ¿verdad?, nos envíen cualquier comentario, dejen cualquier comentario, ¿verdad?, en este modo, ¿verdad?, en la página de Facebook. Nos vamos despidiendo, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de predicar su palabra y sean todos bendecidos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Reciban un abrazo y bendiciones de parte del Señor.